¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al curso de Ciencias Naturales para octavo grado. Esta es nuestra tercer clase. Vamos avanzando en temas de ciencias para, para este nivel, ¿verdad? Y pues el día de hoy vamos a trabajar un tema eh, importantísimo tiene que ver con vectores, que respectivamente son las componentes rectangulares de un vector, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en materia de una vez. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las componentes rectangulares de un vector, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver qué son, para qué sirven y en dónde se aplican respectivamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar eh, trabajando. Vamos a ver hoy, pues, nuestra agenda. Primero, como siempre lo hago, lo hice en el video anterior y lo voy a seguir haciendo en estos eh, cuatro videos eh, que tenemos. Voy a seguir repitiendo qué es un vector hasta el cansancio porque es importante que ustedes tengan presente qué es un vector. No es solo, ay, ahí se va, no, sino es importante qué es un vector, qué son las componentes rectangulares de un vector, para qué sirve descomponer un vector, o sea, por qué, cómo se hallan las componentes de un vector. Vamos a ver ejemplos y pues ustedes van a realizar ahí la práctica, ¿verdad? Esos son los 6 puntos que vamos a estar mm, trabajando. Así que vámonos de una vez con eso. ¿Qué es un vector? Lo mencionamos en el video anterior, hoy lo vuelvo a mencionar. Es una flecha que representa una cantidad con dirección, ¿verdad? Y sentido. También tiene dos cosas importantes: módulo o magnitud, su tamaño, por ejemplo, 10 metros, 20 kilómetros por hora, 10 newtons, etcétera. La dirección y sentido, ¿verdad? Son tres cosas importantes. ¿Hacia dónde va? Es la dirección, por ejemplo, al norte, hacia la derecha, y ese sentido, por ejemplo, 30 grados, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Ahora, eh, ¿qué no es un vector? Decir 10 metros. No es un vector, porque solo nos están diciendo 10 metros y no se sabe si va al norte, al sur, al este, al oeste, a la derecha, a la izquierda, o si tiene un ángulo respectivamente. Entonces, no nos están diciendo, ¿ya? Entonces, no es un vector, ¿verdad? Ahora, segundo punto, ¿qué son las componentes rectangulares de un vector? Interesante. Cuando un vector está en diagonal, es decir, no va ni a la derecha horizontalmente, ni derecha ni izquierda, ni arriba ni abajo, podemos dividirlo en dos partes. Vamos a tratar de hacer aquí, a ver, un, un triángulo, ¿sí? Voy a trabajar ahí un triángulo. Entonces, fíjense, pues, voy a para esta parte, bueno, vamos a utilizar la plumita. Ahí me deja. Bueno, voy a usar el rojo. Entonces, miren, pues cuando tenemos un vector, puede ir a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, ¿sí? Generalmente, pues eso es lo que se hace, ¿verdad? Bueno, eso es lo que generalmente se hace. Voy a borrar esto, pero cuando eso no sucede, por ejemplo, vamos a poner lo del vector, voy a poner un vector, voy a poner un vector voy a aproximarlo más o menos. Vamos a ver, ahí. Esto es un vector, ¿sí? Son 30 grados y lo que voy a hacer es ah, venir acá, voy a dibujar esto no como una línea, sino esto es una línea simétrica, ¿verdad?
Entonces, se puede dividir en dos partes, dice ahí, una horizontal, que eso es una componente en X, y una parte vertical, que eso es una componente en Y. ¿Qué formamos ahí? O sea, ¿qué figura? Hay una figura, eh, ahí voy a borrar la, vamos a ver, ahí, sí, sí se borra. ¿Qué formé ahí? ¿Qué se forma ahí? ¿Qué figura geométrica estoy formando ahí? Lo voy a hacer rápidamente por acá. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos, ahí tenemos esto, yo hice esto y también hice esto. ¿Qué tenemos ahí? Un triángulo rectángulo, ¿ya? Ahí está. Ahora, tenemos dos partes, vamos a regresar permítame, al color, voy a utilizar un verde. Dice ahí que la parte horizontal, acuérdense que la parte horizontal es así, o el horizontal es así y vertical es así. Ahora, la parte horizontal se llama componente en X. Yo le voy a llamar por tema generalizado, le voy a llamar fx, componente en X del vector f, ¿verdad? Y la parte que va hacia arriba es componente en Y, ¿ya? Y la hipotenusa, o sea, la parte más larga del vector, ¿cómo se llama? F, que es el vector que me dieron ahí, ¿verdad? Y ahí está. O sea, se parte en dos, en una componente en X y una componente en Y. Aquí yo tengo, no lo puse, pero aproximadamente, ¿verdad? Perdón, aquí hay 30 grados, ¿ya? Tenemos 30 grados, ¿verdad? Y tenemos ahí 30 grados. Ahí está. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? En esta parte. Por eso hay una parte horizontal y una parte vertical. Perfecto. Borramos esto, solo era una demostración y listo. Ahora, estas dos partes se llaman componentes rectangulares del vector porque forman un triángulo rectángulo con el vector original. ¿Cuál es el vector original? Que formaba 30 grados, que fue el que yo dibujé, ¿verdad? Ahora, eso es lo que pasa. Ahora, ¿para qué sirve descomponer un vector? Fíjense, cuando apliquemos el método de o la suma de vectores por el método de las componentes, no podemos hacer lo que hacíamos en el método gráfico, que dibujábamos hizo la línea y está. No, hay que hacer algunas cuestiones. Por esa razón, se descompone un vector. Veamos, se resuelven problemas con fuerza, velocidades, movimientos, hacer cálculos más difíciles con las leyes de la física. Esto les digo, es importante que en este grado en que ustedes están, si es que están en octavo, si, aunque estén en la universidad, si alguno de los que están viendo el video está en la universidad, pues enhorabuena. Este tema les va a servir un montón porque eh, las componentes rectangulares se utilizan para sacar las fuerzas, para aplicar las leyes de Newton, para aplicar electromagnetismo. Eso ya son temas más universitarios, pero este tema sirve para eso, ¿sí? Y también para hacer las vectores por todas las componentes. Trabajar con vectores en el plano cartesiano, para eso sirve. Solo era como para mencionar cómo se hallan las componentes rectangulares de un vector, ¿verdad? Que forma un ángulo. Bueno, ahí le puse teta, pero generalmente yo uso alfa. Teta significa T en griego. Eh, Algunos piensan que es otra cosa, pero no, no es otra cosa. Licenciadamente es un ángulo, pero en letras griegas, busquen ahí en Google. Vamos a ver, alfabeto griego y les va a aparecer del alfa a la omega. Significa de la A a la Z, ¿ya? Entonces, con el eje X horizontal eh, y, y tiene una magnitud V, bueno, yo le llamo F,
Usamos funciones trigonométricas para encontrar sus componentes. Componente en X, que es la horizontal, vamos a utilizar la componente en X de un vector, va a ser igual a al vector F, va a ser, vamos a representarlo como un vector y, les digo esto, si en un problema nos dicen la velocidad, pues vamos a utilizar la letra V, ¿sí? V mayúscula y X, ¿sí? Si el problema dice fuerza, pues la letra F. Si dice desplazamiento, la letra D mayúscula. ¿Verdad? Para como familiarizarnos con eso. Va a ser igual al vector por el coseno del ángulo alfa o del ángulo que nos están dando, ¿ya? Y la componente en Y va a ser igual a la componente Y, igual al vector por el seno del mismo ángulo. Los ángulos siempre va a ser el mismo. Ya vamos a ver eso con la calculadora, ¿sí? Ahora, alguien se pregunta, profesor, ¿y de dónde de dónde se derivan estas fórmulas? Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo rápido porque se me alarga el video y esa no era la idea. Pero lo voy a hacer por respeto a si alguien se pregunta, ¿de dónde sale? Bueno, nosotros sabemos que esto le vamos a llamar, perdón, fx, fy, f, que es la hipotenusa, ¿ya? Esto es un triángulo rectángulo. En trigonometría, que es un tema matemático, ya les estoy dando un spoiler, tema de matemática en noveno grado, incluso en algunos casos se da en octavo, pero es muy poco. Se utilizan tres funciones trigonométricas, que son las siguientes: seno, seno de alfa, ¿verdad? Mm, va, seno va a ser igual a qué? Cateto opuesto, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo alfa. Entonces, el cateto opuesto va a ser que está enfrente. El cateto opuesto vamos a utilizar, en lugar de usar cateto opuesto, va a ser f de la componente en Y. Y el adyacente es el que está pegado al ángulo referencial. Bueno, está pegado al ángulo de 90, está pegado al ángulo de 90. Entonces, a esto le vamos a llamar cateto adyacente y a F se llama hipotenusa en términos matemáticos, ¿sí? Entonces, el seno va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, que es F, la fuerza o la componente en Y, y la hipotenusa es F. Va. Ahora, ¿de dónde sale la formulita de acá? Perdón, ¿de dónde sale la formulita de acá? Esa fórmula se deriva. Entonces yo necesito despejar la componente en Y, entonces la F que está dividiendo pasa a multiplicar, son propiedades de desigualdades, entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, va a ser F, que es el vector por el seno del ángulo alfa, va a ser igual a la componente en Y. Bien, ahí está. De ahí salen esas, ¿sí? Y el coseno, pues es lo mismo, solo que sería en lugar de FY, sería FX dividido F. Y eso exactamente lo mismo, solo que se utiliza coseno. Bueno, voy a borrar, solo era como para mencionarlo, pues no quiero eso. Va, ahí está. Ahora, vamos con los ejemplos, dos ejemplos. Dice, un vector, miren, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es más bien importante en temas, ya sea física, matemática, química, en cualquier tema? La comprensión lectora es bien importante, ¿sí? Tenemos que saber entender lo que estamos leyendo. No es leer solo por leer. Dice, un vector tiene una magnitud de 100 newtons. ¿Qué estamos hablando? Fuerza. N no es norte, sino es newtons. Y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuáles son sus componentes en X y en Y? ¿Ya? Entonces, solución, datos. Tenemos la fuerza,
o el vector, que es vector fuerza, 100 newtons, ángulo alfa son 30 grados. Vamos con la fórmula y eso va a ser igual. La fuerza en X va a ser igual a 100 por el coseno de 30, va a ser igual a esto. Y el, la componente en Y va a ser igual a 100 por el seno de 30. Voy con, permítanme, aquí está, la calculadora. Eso es bien importante. Voy a ponerla acá. Es bien, bien importante. Ahora, algunos tienen esta calculadora o pueden tener otro modelo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a configurar la calculadora en grados. ¿Cómo? Esta no, pero algunas calculadoras tienen en la pantalla la letra D, está arriba. ¿Cómo lo hacemos? Shift. Normalmente se hace eh, con otro modelo que no es este. Se hace, eh, vamos a ver, mode 3 veces, creo. Pero en este caso vamos a pachar Shift, mode. Vamos a buscar la tecla, la palabra degree en inglés, que significa grados. Vamos a pachar el número 3. Ahí está, ya está configurado en grados. Si nos damos cuenta, tenemos tres teclas. Estoy señalando seno, sin, coseno y tan, tangente. Va. Entonces, para meter esto a la calculadora sería 100 tecla cos, algunas calculadoras abren paréntesis, entonces escribimos 30 profe, y el símbolo de grados, no importa, la calculadora está en grados. Cerramos el paréntesis porque, pues, este tipo, algunas calculadoras abren paréntesis, entonces hay que cerrar el paréntesis. Le damos igual, bueno, aquí me lanza la respuesta como una raíz. Le vamos a dar la tecla decimal. También, Shift mode, voy a utilizar, apachar la tecla fix, voy a utilizar dos decimales. Pues, ahí está, 86,60 o 86,6 Newton. ¿Va? Y con la componente en Y es lo mismo, 100 por el seno de 30, cierro paréntesis, le doy igual y esto me va a dar 50 newtons. 50,00, no, solo 50 newtons. Aquí está. Y ya, ahí está. No se hace nada más. ¿Sí? Entonces, no es nada del otro mundo. Ahora, y esas son las respuestas. Ah, bueno, respuesta, componente en X, 86,6 newtons, componente en Y, 50 newtons. Y ya, ahí está. Simple. O sea, no hay que hacer nada más. Segundo ejemplo, si ustedes creen que ya lo pueden hacer, les invito a que pausen el video, háganlo para, o háganlo en la calculadora, tengan la respuesta ahí y comparen con lo que yo voy a mostrar. Entonces, solución. Datos, como estamos hablando de fuerza, 50 newtons, 70 grados. Fórmulas. 50 por el coseno de 60 es 25 newtons. 50 por el seno de 60 es 43,3 newtons. Lo hacemos, ¿sí? Entonces, a ver, acá. Vamos a ver. 50 coseno de 60, cierro, igual 25. Y está. Otra vez, 50 coseno de 60, cierro. No, perdón, sería 50 por el seno de 60, cierro. Le doy igual. Me va a lanzar esto así. Dejémoslo en decimal. 43,30,3. ¿Ya? Y ahí está. Y esta es la respuesta. ¿Sí? Y ya. Ahora sí, entonces ya con esto yo termino mi explicación. Bueno, dejo ahí para que ya sea hagan sus apuntes o un screen, ya ustedes deciden. Y pues ahora sí, con esto termino mi explicación, como siempre.
un ejercicio, se hace lo mismo. ¿Quién va a ser el vector? En el uno 60. El vector en 2 80. ¿Quién es el vector en el problema 3 100. ¿Quién es el vector en el problema 4 50. ¿Quién es el vector en el problema 5 120. Ahí está. Bueno, entonces, pero en el problema 1 le vamos a poner F porque es una fuerza. En el 2 también F porque es una fuerza. En el 3 es M, son metros, es desplazamiento de mayúscula, D en X y D en Y. En el cuarto es fuerza y en el quinto también es fuerza, ¿ya? Y ahí está. El primer ingrediente para la suma de vectores por el método de las componentes es esto, ¿ya? En el siguiente vemos la otra parte que sirve o es como que la otra parte que hay que entender saber para aplicar la suma de vectores por componentes, ¿ya? Entonces, ya con esto termino mi explicación. Bueno, no sé ni cuánto me tardé, pero quería que esto quedara claro. Así que espero que les haya gustado. Hoy aprendimos cómo sacar las componentes rectangulares de un vector. Aprendimos por qué se saca o para qué sirve en física. Y espero que les haya gustado siempre al nivel de octavo grado. Así que sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. No se lo pierdan porque estará interesante. Bendiciones.